Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Carta a los Efesios capítulo 5, versículo 14. Buen día, Dios les bendiga. Qué grato es estar una vez más comunicados a través de este programa, el cual sirve como punto de encuentro especial entre todos nosotros. Bienvenidos. El texto bíblico citado es parte de una canción de la iglesia del primer siglo, una gran canción de alabanza a Dios y que a su vez servía para recordarse unos a otros la necesidad que se tenía de despertar conciencia de realidad, salir del estado en que se encuentra una persona cuando se ha dejado llevar por los factores atrayentes de este mundo, que por cierto condicionan o tienden a volver a la persona insensible a lo de Dios y de paso vacía y muy superficial. Nos debemos preguntar entonces cómo enfrentar los condicionamientos de la cultura circundante. Se trata de pensar seriamente y preguntarse por qué nos hemos dejado uniformar, es decir, nos hemos dejado crear necesidades que no son reales. El Señor Jesús jamás permitió que se le crearan necesidades alrededor de lo que lo rodeaba, incluso de su propia familia. Claro está que tal condición lo hizo ante los demás por momentos chocante y hasta fastidioso. Sobre la necesidad de ser reconocido, por ejemplo, la Biblia dice: ¿cómo pueden creer si viven pendientes del honor que se dan unos a otros en lugar de buscar el honor que solo viene de Dios? Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 44, Biblia, versión del Peregrino. La imposibilidad de creer en Dios es el resultado de la necesidad del reconocimiento propio en vez de agradecer y darle la gloria a Dios en todo. La presión de la cultura del mundo es muy fuerte con miras a que la gente no despierte, dejándola infantil todo el tiempo, dependiendo de cosas y más cosas, generando necesidades sentidas que no reales. Con todo eso es que se debe luchar. Por tanto, debe surgir en cada uno de nosotros la gran necesidad de despertar conciencia, lo cual tiene que ver también con algo que la Sagrada Escritura denomina como recibir el Espíritu Santo. Según el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículos 12 y 13, el cual dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Sin duda que, según el texto, debe llegar a la persona un nuevo espíritu. El espíritu de verdad, es decir, una nueva manera de pensar y de ver las cosas. Se trata de un verdadero despertar. Todos tenemos la obligación de despertar con miras a levantarse del estado de inconsciencia y muerte en que el mundo se encuentra actualmente y pedirle a Cristo Jesús que nos alumbre para alcanzar salvación y vida eterna. Es fácil ser engañado y caer en el estado de una falsa conciencia, simulando que se está de maravilla cuando a la verdad en la práctica se vive lo contrario. Pues hay como un adormecimiento espiritual y para nada se piensa siquiera en la necesidad de prepararse para una eternidad responsable y segura. La tragedia es irse de este mundo sin haber despertado conciencia de realidad, sin haber experimentado el más mínimo sentido de conciencia espiritual. Despertar es una dimensión maravillosa. Un ser humano despierto es un poder extraordinario que invita a despertar también.
Despertar conciencia de realidad es estar claro en lo que somos delante de Dios. La Escritura dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará o cosechará vida eterna. Carta a los Gálatas capítulo 6 versículos 7 y 8. Se trata entonces de que hay una tendencia a hacer todo según el instinto o, como dice la Biblia, según la carne. Lo ideal y lo más seguro es consultar primero qué dice Dios respecto de algo que se quiere dar y desarrollar en cada uno de nosotros. Yo debo tener claro, en cuestión de las decisiones trascendentales en la vida, que no es hacer lo que a mí me gusta o lo que yo prefiero. Las circunstancias vienen y van, pero la vida debe continuar por encima de toda conveniencia y más allá de mis gustos o de lo que me quiere imponer la cultura reinante en este mundo. Cuanto mayor sea el grado de conciencia que yo pueda alcanzar, más profunda y más segura será la vida para mí y para todos los que me rodean. Es tiempo de que se suceda en cada uno de nosotros un despertar de conciencia que garantice la supervivencia y la eternidad de la humanidad. De lo contrario, no estarán dadas las condiciones para que Dios trabaje salvación en las personas y en las familias. Si la gente está lejos de la realidad, se hace necesario entonces volver al camino, volver a despertar, que todo el tiempo estemos regresando al territorio donde podamos ser encontrados por Dios, territorio el cual consiste en la realidad de nuestra propia vida, y no fingir que estamos bien cuando a la verdad no se están dando las cosas dentro de la voluntad de Dios. Tal fue el caso de Adán y Eva cuando desobedecieron y no encontraron reparo en esconderse y no acudir a la cita donde Dios quería encontrarlos en ese momento. Lugar que se puede decir que era el territorio de su realidad, pues descubrieron que estaban desnudos y prefirieron más bien correr a hacerse delantales de hojas, es decir, vestidos perecederos, antes que venir a Dios para ser revestidos por Él. Libro de Génesis capítulo 3 versículos 7 al 10. Debemos preguntarle a Dios en oración qué espera Él de cada uno de nosotros, no según nuestro gusto y deseo del corazón, sino en la dimensión de la gracia que se expresa en su absoluta voluntad con el ser humano. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Moisés en primera instancia y luego a Josué: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Por tanto, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esa promesa está basada y supeditada a la interpretación que ellos debieron hacer del espacio que se les otorgó desde un comienzo. No era en cualquier lugar o desde cualquier territorio, sino desde un área enmarcada previamente por el Señor, como dice el libro de Josué, capítulo 1, versículo 4. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano, desde el gran río Éufrates hasta el mar Mediterráneo al occidente, según dice la Biblia, versión del Peregrino. El pueblo de Israel, en cabeza de estos líderes, pudo tener inclinación por algún otro lugar o territorio, pero la bendición de Dios está señalada bajo un compromiso de fidelidad y realidad, en este caso existencialmente y hasta geológicamente. En otras palabras, Dios les dice: solo estaré con ustedes en el territorio que les he señalado, y eso significa ser consciente en qué dimensión se debe mover
el creyente. Por lo cual la Sagrada Escritura dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 17. Todo esto no hace más que llevarnos a entender que el verdadero sentido de la vida se disfruta cuando se vive plenamente en el territorio de fe y realidad señalado por Dios, el cual es Cristo Jesús el Señor. Pidamos en oración que el Todopoderoso nos ayude a demarcar muy bien el territorio de su buena voluntad para la vida nuestra. Padre eterno, damos gracias por permitirnos comprender a tiempo la gran necesidad de despertar conciencia de realidad en cada uno de nosotros, porque a través de cada enseñanza recibida en este y otros programas de la Iglesia, nos está dejando ver muy claro el objetivo de prepararnos para la eternidad, aprovechando todos los recursos que recibimos a diarios por la palabra y la comunión espiritual. Ayúdanos, oh Señor, a comprometernos más y más con la atención y divulgación de este Evangelio maravilloso, el Evangelio que Cristo Jesús nos da a través de su palabra. Lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.